Finalmente pasamos a hablar de los errores de tipo 4, que son los errores por redondeo. Imaginemos que el modelo es correcto, ¿sí? Entonces no hay errores de tipo 1, que además los errores en las observaciones realmente no generan ninguna consecuencia y que los errores de aproximación pueden ser ignorados. ¿Sí? Aún así, podría haber errores que corresponden a los redondeos. Para ejemplificar este tipo de errores, imaginemos que todos nuestros cálculos los estamos usando en notación científica, es decir, cada cantidad la estamos expresando como a por 10 a la b. ¿Sí? Por ejemplo, en este sentido, el 100 lo podríamos expresar como 0.1 por 10 al cubo, el punto 0.43 como 0.43 por 10 a la menos 1. ¿Sí? Sin embargo, no importa cuál sea el tipo de cálculo, A solamente va a poder tener una cantidad finita de decimales. ¿Sí? Entonces vamos a suponer nada más en este ejemplo, aunque es un poquito burdo, que ese número es 3. Nada más puede tener 3 decimales. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando multiplicamos 0.432 por 10 al cuadrado por 0.321 por 10 a la 4? Entonces, el resultado sería 0.138672 por 10 a la 6. Pero como nuestra A solamente tiene espacio para 3 dígitos en los decimales, entonces esto esencialmente lo redondearíamos a 0.139 por 10 a la 6. ¿Sí? Entonces, conforme este exponente crece, ese redondeo pierde muchísima información. Por supuesto, en estos casos, no, bueno, en general, pues no van a ser 3 dígitos, pero aún así, con ese tipo de redondeos que están dados por la capacidad computacional de la representación de los números, va a haber errores. ¿Sí? Y si ese exponente es muy grande, esos errores por consiguiente también van a ser muy grandes. Y bueno, en este caso vimos un error con la multiplicación, pero también podrían suceder con la suma, con la resta, con la división. Ahora, como vimos en el caso anterior, para calcular funciones, por ejemplo, como una raíz, pues se requieren, en el caso del método de Newton-Raphson, se requieren hacer productos y se requieren hacer sumas. Entonces, en cada uno de esos pasos podría haber un error que podría ser pequeñito, ¿sí? Pero lo que sí puede suceder es que conforme se vaya iterando ese proceso, esos errores se vayan acumulando y entonces generen un error que puede ser bastante grande. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si quisiéramos calcular el seno a partir de una expansión de Taylor, ¿sí? Después de cierta cantidad de términos, los errores, aunque sean pequeñitos, de los errores de redondeo se pueden ir acumulando y generar un error bastante grande. En esta tabla podemos ver un poco de cómo sucede esa acumulación de errores cuando elevamos un número a la n. Si elevamos el número 1.2300001 a la n, si tuviéramos distintas precisiones, por ejemplo, si nada más lo hiciéramos con una precisión de 3 dígitos, y vamos a compararlo con una que le tuviéramos una precisión de 8 dígitos. Entonces, cuando n es igual a 1, la diferencia sería pequeñitita, sería 0.000001, pero conforme n va creciendo, por estos errores de redondeo, el error va aumentando, va acumulándose y se va haciendo más grande. Hasta, por ejemplo, en n igual a 10, tiene 0.02 de error. ¿Sí? Entonces, elevar un número a la n es algo bastante común, en particular cuando hacemos una serie de Taylor, ¿no? De alguna función trigonométrica. Entonces sí podría pasar que esa precisión en la cantidad de dígitos genere grandes diferencias o grandes errores en los resultados de los modelos si no tenemos mucho cuidado, incluso para operaciones muy sencillas como es elevar un número a la enésima potencia. Podemos sortear un poquito este tipo de errores para que no afecten tanto el modelado. Los errores de tipo 1, los que tienen que ver con los supuestos, son en general los más difíciles de evitar. Sí, de hecho hay muy pocos
tips o hints, reglitas que nos puedan ayudar a que minimicemos los errores que hay en los supuestos. De hecho, la única guía real que uno puede seguir para cometer la menor cantidad de errores en los supuestos es que cuando uno está modelando algo de lo cual no es experto, pues busque un experto y le dé su opinión acerca de esos supuestos, qué tan realistas son. En el caso de los errores de observaciones, esos son un poquito más sencillos a veces ¿cómo se llama?, de minimizar. Una de las maneras en la que uno puede minimizar estos errores en las observaciones es, por ejemplo, tomando muchas medidas y promediándolas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, eso ayuda un poco a minimizar esos errores, ¿sí? Y es algo que vamos a ver más adelante en otros videos. En el caso de los errores de aproximación y redondeo, estos en general pueden ser como bastante minimizados, y aun cuando cualquier modelo que tenga bastante complejidad debe de considerarlos y debe tenerlos muy presentes, eh, en general pueden ser tan pequeños que no afecten demasiado, ¿no? Salvo que el modelo sea muy complejo, en el cual sea súper difícil eh, minimizar ese tipo de errores, ¿sí? Y bueno, los métodos para minimizar estos errores de aproximación y redondeo son los que corresponden al área de las matemáticas, que es el análisis numérico. Y entonces, pues ahí eso es como importante. Si a alguno de ustedes realmente le gusta mucho el modelado, pues sí sería como conveniente que en algún momento estudiaran un poco de análisis numérico para justamente sortear este tipo de errores.